Continuamos el desarrollo de la hora con Gregory. Como ha mirado en distintas ocasiones, aparece en la pantalla el nombre de nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD. Suscríbase y este programa, que es de mucha calidad por el invitado, que es un buen invitado, si no pudo verlo completo en este momento, pues mañana, en cualquier momento, pues usted entra a nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD. Pero por supuesto, suscríbase y ahí ya inmediatamente tiene la facilidad y el acceso de mirar los episodios de nuestros invitados. Andrés, decías que la situación económica no está cómoda, no es fácil, está complicada y eso hay que tomarlo en cuenta para las elecciones del domingo 19 de mayo, elecciones presidenciales. Claro. Siendo así, pienso que no afecta en gran medida al gobierno, porque el 18 de febrero esa situación que dice de la situación económica no le afectó y se llevó el gobierno, 70% de las alcaldías. Entonces, ¿y por qué ahora va a afectar? Sí lo afecta y lo afectará. ¿Sí? Sí lo afecta y lo afectará. Para eso el gobierno tendrá que buscar una medida alterna para mitigar ese impacto. ¿Por qué? Bueno, todo bien, es una buena pregunta. ¿Por qué no afectó el 18 de febrero? Porque a la gente se le importa un carajo. ¿Quién es que va a ganar como síndico? ¿Esto me va a bajar la comida? No, él no puede. ¿Me va a hacer una calle? No, eso lo va a hacer el gobierno central. ¿Qué es lo que me va a hacer el alcalde? Bueno, el alcalde que vaya a nombrar gente y a cumplir con una ley, 17607, que le dice los porcentajes, tanto porcentaje para actos, tanto porcentaje para ellos, y esto más nada. Entonces, eso no, la gente no va a motivarse a ir a votar por unas elecciones municipales. Lógico, en este caso en particular fue mayor de lo que esperábamos. O sea, el desprecio y la falta de interés fue mayor que lo que nosotros esperábamos que fuera en esas elecciones. Por lo tanto, por eso inclusive se está evaluando la posibilidad de volver a juntar las elecciones. Una sola gente va una sola vez y tú votas o no votas. Pero el gobierno tiene que ver, óyeme, el impacto de lo que es los precios, señores, en los colmados, en los supermercados, en cualquier estamento que tú llegues, son importantes. Y hay un tema que yo te puedo decir, diría, bueno, todo esto afecta a la clase media. Cada vez que hay un tema de inflación, afecta a la clase media. Pero ya la clase baja también se está impactando. Porque los precios están cayendo grandes hasta abajo también. El de abajo que compraba el pan, que son los productos básicos que ellos consumen, esos productos básicos los políticos antes siempre como que los protegían. Le ponían una coraza para que no pasaran. Pero parece que ya no es así. Y si tú vas a un colmado de un barrio, los precios están más altos significativamente. Y eso hace que la gente, cuando llega como su poder adquisitivo, está muy por debajo de lo que ellos entienden. Y llamamos la clase media es la más afectada siempre. Siempre. Diríamos, son factores locales, es una combinación. Factores exógenos, que son de fuera, y factores locales. La pandemia hace mucho que pasó. O sea, le podemos echar una culpa a la pandemia, pero hace mucho que pasó. El tema del endeudamiento está pasando y está constantemente y es un tema que el gobierno tiene que explicar. De hecho, acaba de terminar la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo y ya se habla de unos financiamientos adicionales. Pero todo eso, la política monetaria ha trabajado adecuadamente, la monetaria. La fiscal sí, no necesariamente. Y se habla de una reforma fiscal y inclusive dicen no lo he escuchado y voy a decirlo por lo que oí, que el ministro de Hacienda ha dicho, pasado el evento de Punta Cana, que habrá una reforma fiscal, pero que se hará después de las elecciones. Después de las elecciones. Porque eso va a afectar las elecciones. Dijo él. Eso es verdad, pero eso no se dice. No. ¿Es eso de qué? De sinceridad. En la política eso no existe, lamentablemente. Ahora, ¿por qué yo te digo que va a afectar? Y la gente tiene que pensarlo. Y no estoy promoviendo que ganen, que voten a favor en contra del gobierno. No. Estoy a que la gente entienda claramente qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que evaluar. Porque tú dices, bueno, pero si va a afectar después de las elecciones, bueno, está bien, pero la reforma fiscal. Antes la gente hablaba de reforma fiscal integral, ¿te acuerdas? Entonces ya ese tipo, no. Porque integral es, vamos a reformar el gasto y el ingreso, para ver de qué manera impactamos lo menos posible a la gente, a la clase media y a la clase baja. Porque esos
aumentos de impuestos van a afectar a todo el mundo. Porque los empresarios no absorben nada. Transfieren al costo. Y una reforma fiscal se traduce en que me van a subir los precios. Totalmente. Y entonces, ¿para qué es la reforma fiscal? Porque el gobierno tiene un déficit importante y tiene que buscar la forma de ver cómo puede conseguir más recursos. Todos los presupuestos del Estado son deficitarios. Todos. Hace unos años, desde cuando Balaguer un poquito antes. Todos son deficitarios, porque Balaguer hacía con su librito y su cuaderno, esto, la presa, sí, vamos a hacerla. Pero no cogía prestado. Hasta un momento que el último gobierno tuvo que hacerlo. Pero aquí nosotros cogemos prestado para cumplir el presupuesto. El presupuesto tiene un déficit de 400.000 millones, por ejemplo, hay que buscarlo prestado. Tú tienes cuatro alternativas. O busca préstamo, aumenta los impuestos, pide más donaciones o sacrifica el gasto. Oh. Y el gasto se va a sacrificar. El gobierno va a decir, bueno, vamos a bajar la nómina de empleados. No creo. Porque eso no va a votar por el No voy a asfaltar calles, por ejemplo. No puede hacerlo porque la gente te pide que lo asfalte. No voy a hacer acueductos. Hay que hacer, la gente te lo pide. Ya. Ahora, hay un gasto importante. El gasto tributario. ¿Qué es eso? Los incentivos que se dan a sectores importantes. Hay muchos incentivos de eso. No se le pone la mano. ¿Y por qué no? Hay muchos incentivos de eso que van directamente a apoyar al beneficiario, que son el pueblo, ¿verdad? Entonces le damos este incentivo para que no sea más caro. Pero hay otros que no. Entonces tenemos que evaluarlo, la calidad. Y ahí que hablaba de la reforma integral. Vamos a evaluar ese gasto. Vamos a ver hasta qué punto esa calidad del gasto es real o es buena para la economía. Si yo soy gobernante, entonces la gente lo que dice es que los gobernantes, no el presidente Abinader, los gobernantes no son sinceros. Es más, en otra palabra, son mentirosos. Dice la gente. Porque me dicen una cosa en campaña y hacen otra cosa. Porque la campaña es para yo ganar y lo otro es para yo mantenerme. Y son totalmente diferentes, lamentablemente. Por eso había una diferencia antes, y yo lo decía siempre, en las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Por ejemplo, yo decía, bueno, cuando yo era presidente de la Cámara de Cuentas, yo propuse con Juan Hernández una conciliación entre la declaración jurada de ingresos y la declaración jurada de bienes. Íbamos a revisar las dos y vamos a ver si había diferencia. ¿Qué pasa con la declaración jurada de bienes? La gente quiere poner más bienes que lo que tiene. ¿Qué pasa con la de ingresos? Poner menos ingresos que lo que tiene. Entonces esa diferencia se llama un GAT, que es una diferencia impositiva. Eso es un margen, es una ganancia. Y eso paga o tributa 25 o 27% de impuestos. Pero eso no se puede hacer. Ya, bien. Bueno, pues entonces, mirándolo desde ese punto de vista, piensas que el votante razona, una de esas partes también razona lo que le está alcanzando o no el dinero, y ahí entonces hay una mayor participación normalmente en las elecciones presidenciales, sí. y está la figura de la segunda vuelta. O sea que habría que ver si, pero las encuestas, y me interrumpo yo mismo, sí. Las encuestas dicen que no hay segunda vuelta, ¿no? Sí, que no hay segunda vuelta. Bueno, por eso va a haber, porque la última encuesta es el día de las elecciones. Esa es la encuesta, el día de las elecciones. Y hay muchísimos países que han dado en las encuestas candidatos a ganar que no ganaron. ¿Y por qué no puede haber una diferencia? Puede ser. Ahora, el gobierno ha hecho sus obras y tiene que motivar y vender sus obras en sus spots. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Hacer lo propio y decir que lo que está haciendo el gobierno no está bien. Y la oposición que tú miras, ¿qué lectura le das? ¿Es una oposición inteligente? ¿Es una oposición aguerrida? ¿Es una oposición que enamora? Porque hasta ahora lo que vemos es que al gobierno le está saliendo todo bien. La oposición está en su momento. La oposición no ha sido sabia. No. No. ¿Qué le ha faltado a la oposición? Agresividad. Decirle a los votantes que pueden ser de ellos y lo que son de ellos. Porque hay un porcentaje que son independientes. Tú tienes que tratar de ver cómo... porcentaje es mucho. Mucho. Tienes que tratar de ver cómo lo logras. Y decirle, mira, yo estoy aquí. Tengo esta experiencia. Creo que estaba pasando esto y creo que esto debería pasar. Si nosotros ganamos, hacemos este cambio. Pero si gana el partido de gobierno, hace esto, pasa aquello. Tiene que ser agresivo, no en lo físico, sino en la contienda, en los debates inclusive, agresivo, para que la gente entienda de qué estamos hablando.
Ya. Eso hay que motivarlo. Muy No se bien. puede poner guapo el gobierno. No. El gobierno lo que tiene que hacer es su tarea. Ahora, lo que somos, lo que pensamos, lo que tenemos cabeza propia, podemos pensar y decir las cosas como son. Los que son candidatos o son políticos, hablan como políticos, no como técnicos. Has mencionado debates. Ya vimos debates de los candidatos en el distrito para senador, Correcto. algunos candidatos también para diputado que fueron a un debate. ¿Piensas que las elecciones de ahora, lo que ha anunciado Ángel, ese debate será aceptado por los candidatos presidenciales, los tres principales? Es una pena. Se ha hablado, no ahora, de antes, de cuando Peña Gómez, ese debate con los líderes que aspiran a la presidencia de la República y no lo aceptan. Primero porque el que está arriba dice que no necesita eso. Entonces el otro bueno, se queda esperando. El doctor Leonel Fernández puso su silla, ¿te acuerdas? Ah, sí, recuerdo ¿Te acuerdas la de silla eso? vacía. Ahí No está, vino. no vino. Y después de ahí siempre ha pasado lo mismo. Inclusive el mismo Fernández, que después, siendo presidente, tampoco debatió. Y debió ser el primero que dijera, vamos a debatir. Aquí estoy yo. Para crear la cultura. Pero lógicamente lo que está haciendo Víctor Gómez y el Diario Libre, no, el Nuevo Diario, Nuevo perdón, Diario. y RCCN, está muy bien. RCC RCC Media. Media, está muy bien. Creando conciencia. Inclusive ese debate último con los senadores me pareció interesante. 5 candidatos, 3 que van a competir. 2 que no van a competir. Ángel ha abierto la posibilidad de un debate, me parece. Y también el mismo grupo que acabo de decir grupo. ha dicho que van a perseguir, ver si los candidatos presidenciales van. Pero los debates también tienen un alto riesgo. En Estados Unidos no se piensa eso porque es obligatorio. Pero aquí dicen, si yo voy y digo algo mal, me afecta. ¿Tú te acuerdas cuando Hipólito dijo de las trabajadoras laborales, de las mujeres que se llevaban el pilete? Eso afectó, ¿verdad? Sí. Pero cualquier error, y déjame decirle algo, por ejemplo. En el caso de los senadores, cuando vi el debate entre los 5, parecía que el candidato que representaba el gobierno no era Guillermo Moreno, sino que lo era Vinicio Castillo. Era lo que parecía. Y Vinicio Castillo, que es más amigo de Abinader que lo que era Guillermo Moreno, y era la persona que se supone que estaba constantemente agresivo, ¿verdad? Debió haber sido el candidato del PRM, pero el PRM no quiso. Por algo lo hizo. Entendió que él no va a ganar. Por algo lo hizo. Pero digo así, ahora, se bajó a debatir él más que Guillermo Moreno. Y Guillermo Moreno, lamentablemente, cuando habló de un tema que no ha salido público, se dijo este día y no se ha hablado. Habló de desprivatizar la seguridad social. Eso es un grave error. Yo soy ¿Un grave error de quién y para quién? De Guillermo Moreno. ¿Por qué? Porque él está diciendo que él va a proponer, que una cosa que los candidatos senadores y diputados no pueden hablar por sí propios, porque eso depende de un conglomerado. Él va a proponer que se desprivatice la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que no haya ARS privada ni AFP privada. Y que sea el gobierno que asuma eso. Tremendo error. Porque, por ejemplo, volver al sistema anterior de pensiones es un grave error, porque eso le crea además un déficit fiscal mucho mayor al Estado y además no garantiza que los trabajadores van a tener una pensión digna, que no depende de eso. La dignidad o no de una pensión de un trabajador depende del salario. El salario es pobre, es más, el salario es indigno, por lo tanto tú vas a tener una pensión indigna cuando se llegue el momento de tu pensión. La tasa de reemplazo que se llama, el cambiar el salario por la pensión. Y tú dices, bueno, aquí dicen que va a ser un 30%. O sea, que si yo gano 100, me van a pensionar con 30. Quizás eso a largo plazo y que se cambien algunas cosas en la ley, y ojalá que se modifique la ley, puede llegar hasta un 40. Y si los 50 sería ideal. Pero ¿qué pasa? La gente dice, pero ¿y qué yo voy a hacer con 50% de mi salario? Va a ser mucho, porque cuando usted se logre pensionar, y es lo que yo he dicho, los motores de muchas cosas usted lo ha pagado ya. Muchas veces. Ya usted no tiene hijos chiquitos, no tiene que comprar leche, no tiene que comprar pan, pero no tiene que... Quizá la casa ya usted la pagó y hay gastos que ha bajado significativamente. Por lo tanto, su incremento en esa pensión indigna será mejor de lo esperado. Sin embargo, lo que se mira, Andrés, con el esquema actual, cuando tú calculas lo que un promedio de una pensión va a recibir, apenas en ese momento, con el costo que tengan los artículos en ese momento,
te va a dar para un pantalón o una camisa. Eso es lo que... Ese es en el sentido de la gran cantidad de personas que ganan 30, 25 mil pesos. Ese es el riesgo de la inflación. Ajá. Pero la inflación solamente la controla o la puede promover, mitigar la Virgen de la Altagracia. ¿Parece? Tú tienes que fajarte a que en el gobierno no tengamos inflación. Porque en verdad el impacto va a ser grande. La inflación va a impactar en cualquier renglón de la economía. Yeah. Y más en un pensionado, que por lo demás hasta ahora no tiene seguro de salud. Bien, vuelvo a la política en estos minutos que nos quedan, Andrés. Uh-huh. Si el resultado de las elecciones lleva a que se tenga que realizar una segunda vuelta, las mismas encuestas indican que Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández lucen poseedores del segundo puesto. Y si resultara la inversa, que quien queda encima de Fuerza del Pueblo es el PLD. Tiene que apoyar a Fuerza del Pueblo, tiene que apoyarlo. Uh-huh. Y eso fue el acuerdo. Los acuerdos hay que cumplirlos. Aunque se han dicho muchas veces que Danilo Medina no cumplió varios acuerdos, la Fuerza del Pueblo no puede hacer lo mismo. Si queda en tercer lugar, tiene que apoyar, y hay segunda vuelta, apoyar al PLD. Porque no puede decir, yo voy a hacer lo mismo. No. Hay que apoyar. Ahora, las posibilidades de que gane el gobierno de turno en una segunda vuelta existen, pero son mínimas. En lo que ha sido la historia, no de aquí, ¿no? Porque aquí nada más ocurrió una sola vez. La historia en los países latinoamericanos. O sea, que quien queda arriba le resulta difícil lograr quedar arriba en una segunda vuelta. Sí, porque lo que pasa es que tú vas a conseguir que todo lo que está alrededor se sume al que es el segundo. Todos. Por ejemplo, tú dices, bueno, en Argentina pasó lo contrario. Bueno, pasó lo contrario porque quien tenía que hacer la diferencia, que era opuesta radical al señor Milei, es más, enemigo base, resultó apoyándolo a Milei. Uh-huh. Ahora es ministra de las Fuerzas Armadas allá. ¿Entiendes? Pero esa es la política. ¿Y cómo se juntan esos dos? Se juntan porque son políticos. Porque yo estoy opuesto a ti, desde un punto de vista, y si tengo que unirme a ti como político, tengo que hacerlo. Para lograr el triunfo. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Ser presidente de la República. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pero con buenas artes. Yeah. Buenas artes. Decías que al inicio, en el primer segmento, que este gobierno, Luis Abinader no ha hecho una mala gestión. ¿Cuál es el principal atractivo, la principal herramienta política, electoral que tú le ves a esa candidatura? Bueno, él ha hecho un trabajo importante con el tema de la corrupción. Aunque mucha gente dice que hay mucha corrupción en el gobierno, pero no ha salido esa corrupción. Los temas que se han salido públicamente, ha habido sanciones. El presidente ha tomado medidas y el presidente tiene una buena confianza. El presidente tiene buena confianza, la gente cree en él, es un empresario, una persona que tiene dinero, no necesita por qué lucrarse del Estado. Balaguer era así también, Balaguer no se lucraba del Estado y no tenía dinero, pero los tiempos han cambiado. Los empresarios, hay un problema porque dicen que también se ha favorecido mucho a los empresarios, es un tema, un hándicap que tiene el gobierno, pero el presidente ha hecho una labor y ha llegado a los pobres en un momento, ha hecho muchas promesas que no ha podido cumplir porque el presupuesto se lo impide, pero hizo sus promesas, decía, cuando era candidato voy a hacer tal cosa, no se puede decir eso que tú no puedes cumplir después. Él hablaba mucho de los préstamos, que por qué eran tantos préstamos, ahora ha sido la excepción, mucho más por encima de lo esperado, de lo que la gente pensaba. Pero eso es... El tema de la repostulación también. También dijo que no se iba a repostular. Después dijo que no dijo eso, lo dijo, lamentablemente lo dijo. Pero es que cuando tú llegas al poder, el partido de gobierno tiene que retener el poder. Y para retener el poder, mira las opciones. Y si la opción que queda es Abinader. Presidente, usted dijo que no se iba a reelegir, pero tiene que reelegirse. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que conviene? ¿Que el partido se vaya afuera o que yo mantenga el... Entonces me reelijo, ¿entiendes? Bien, en el caso de Leonel Fernández, las características en ese mismo sentido que evaluaste con Luis Abinader, ¿qué favorable le ves a él que él puede utilizar a su favor para enamorar, para hacer un buen papel? El presidente Fernández tiene la ventaja de que transformó el Estado. Primero, para comenzar, en el 96 entró, hizo un gobierno excelente, en esos 4 años transformó el Estado. Hay muchas obras que él puede exhibir como logros de su gobierno. Fue permisivo, lo dice la gente.
y entiendo que sí, que fue permisivo. Pero ha dicho, el tiempo me ha dicho que tengo que cambiar cosas. Dice él mismo. Eso es un buen atractivo para la gente. Mira, dice que se equivocó. Pues eso es. Cuando yo digo que tengo que cambiar cosas, lo hice mal o no bien. Entonces, voy a cambiarlo. Él tiene una buena aura. Él es un encantador. Él como persona. La gente lo ve como un potencial, gente por la experiencia de Estado que tiene, por su experiencia internacional, por sus amigos internacionales, por el nivel que tiene la gente de él. ¿Qué piensa la gente de él? Por ejemplo, ¿qué piensan los expresidentes de Estados Unidos de Leonel Fernández? Que tú busca las conferencias, las reuniones donde él ha hablado con Obama, con Clinton, etcétera, etcétera. Y tú ves, oye, el que no sabe inglés, decir, oye, pero qué bien habla. Y el que sabe inglés es mejor, pero Leonel Fernández habla inglés perfectamente bien. Lo aprendió en Nueva York, pero lo habla perfectamente bien. Y tiene esa facultad de hacer cosas, decir cosas, y habla de cualquier tema, que es una ventaja que tiene sobre muchos de los candidatos. Bien. Abel Martínez, ¿qué puede potencializar para hacer también un buen papel? Bueno, tiene un hándicap, primero, hablar no de potencial, sino un hándicap que fue cómo quedó el PLD al salir del gobierno, que muchos de sus miembros fueron llevados a la cárcel. No hay nadie preso ni condenado, eso es verdad. Y para poder decir que hay corrupto hay que tener la prueba y tener la condena. No lo hay. Entonces, él va por el PLD, que tuvo 8 años en el gobierno. O no 8 años, no, 20 años en el gobierno, porque también arrastra parte de lo de Leonel Fernández. Entonces, hay obras ahí que él, además, él tiene una gestión excelente como alcalde de Santiago. La gestión es no favorecida por los votantes. Los votantes votaron en contra de eso, pero ha sido una de las mejores experiencias de municipalidad en la República Dominicana. Y tú ibas a Santiago en cualquier hora de la mañana y veías Santiago limpio. Y eso, para comenzar por eso, la basura es el potencial que te lleva más rechazo en cualquier sindicatura. Es así, la basura. Y él logró mantener eso y además respeto a la gente en Santiago. Me llama la atención un tema que los principales partidos políticos debían mencionar bastante en este momento como propuesta de qué manera lo van a enfrentar. Bueno, Martínez lo ha mencionado, pero el tema de Haití, que cada vez coge más efervescencia, no sé si tengo una impresión equivocada, pero los candidatos con posibilidades le dan de lado como herramienta electoral para decirle al elector, mira, con Haití yo voy a hacer esto, porque ahora te digo yo a ti, al televidente, y lo repito cada vez que puedo. La situación de permanencia de la cantidad exagerada de ilegales que hay en República Dominicana, a mí me gustaría que un candidato me diga qué va a hacer con ese tema, porque se ha ido incrementando en el tiempo, y cuando tú miras para acá, tú lo que miras es ilegales por todos lados. ¿A dónde va a llegar eso? Mira, Haití es un tema neurálgico que puede afectar a cualquiera. A cualquiera. Haití. En la actualidad, el presidente de la República tomó una medida hace poco de no permitir que el avión que venía Ariel Henry, primer ministro o presidente en funciones de Haití, no aterrizara. Y eso está bien, aplaudido, correcto, porque eso iba a generar el conflicto de Haití, se iba a meter a la República Dominicana. Ahora bien, en mi punto profesional personal, y lo dije públicamente, no estuve de acuerdo cuando el presidente cerró la frontera y lo que dijo. Y dijo, la voy a cerrar hasta que se pare lo de la obra. La obra ni se paró y la frontera se abrió. Eso yo creo que no fue positivo. Además, te genera un problema grave entre los ciudadanos haitianos que viven aquí, que hay muchos de ellos que votan ya, que pueden votar porque son dominicanos. Sí. Además, te genera un problema en la frontera desde el punto de vista de negocio, que le afectó significativamente a los comerciantes de la época. Y además, te genera un problema en lo que está pasando ahí, porque tú no puedes controlar 340 kilómetros de frontera para decir que tú vas a impedir que la gente cruce la República Dominicana. Los que están ahí, bajo una crisis casi de una guerra civil, tienen que salvarse. Para salvarse, ¿qué hacen? O se tiran al mar o se tiran para la República Dominicana. Y yo critiqué también por qué en estos momentos el gobierno sigue repatriando haitianos. En este momento, tú dices, tú tienes la potestad legal para repatriar a todos los ilegales. Pero hay una crisis ahí, hay una guerra ahí. Sería como, váyanse a morir allá. No, hay que ser más prudente. Creo que quizás ese tema hay que manejarlo con mucha atención y verlo desde un punto de vista de derechos humanos. Pero Haití
es una bomba de tiempo que le explota a cualquiera en la mano. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Los candidatos tienen que decir qué piensan sobre Haití, públicamente. Y quizá en un debate, si se hace, aunque no hagan debate, que lo hagan individualmente, preguntarle al candidato, ¿cuál es su opinión sobre Haití? A cada uno de ellos. Plantéelo Como candidato. como candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué usted piensa sobre Haití? Y usted, la misma pregunta a los tres. Y ese es un debate sin debate. A partir del 17 de agosto, ¿qué usted hará con el tema de Haití? Correcto. A partir del 17 de agosto. Correcto. Muy bien, Andrés Terrero, gracias por estar en La Hora con Gregory. Ustedes, amables televidentes, gracias por haber permanecido durante una hora escuchando a Andrés Terrero con sus importantes expresiones de tan nutrida cabeza y cerebro. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Gregory, y a tus televidentes. Bien, hasta la próxima, amigos televidentes.